Cuando murió mi marido, mi nuera y sus abogados se aseguraron de que acabara arruinada. Empaca tus cosas y vete a vivir, a calle. Mientras recogía comida de la basura, una mujer misteriosa me preguntó, Ann, disculpe, ¿es usted Ings? Cuando dije sí, continuó, tu hermano arreglado en Nueva York acaba de fallecer. Te dejó su mansión Aston Martin y su patrimonio de $47 millones. Pero con una condición, me alegra tenerte aquí, Ann, sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia en 6 meses. Eso fue lo que tardó mi mundo en derrumbarse por completo después del funeral de Harold. Nunca imaginé eso. A la mujer a la que acogí en nuestra familia con los brazos abiertos sería la que destruiría todo lo que me quedaba. Melanie parecía una niña muy dulce cuando mi hijo David la trajo a casa hace 3 años. Tenía 28 años y era hermosa en una manera sencilla que hacía que las cabezas giraran, con cabello largo y oscuro y ojos que brillaban cuando ella sonrió. Recuerdo haber pensado en lo feliz que se veía David con ella, como él parecía brillar cada vez que entraba en una habitación, pero debería haber prestado más atención a esos ojos. Detrás de la Sparkle era algo frío, calculador, algo que yo era demasiado ingenuo para reconocer. Luego, a la mañana siguiente del funeral de Harold, todavía llevaba mi vestido negro de Ella en el día anterior, sentado a la mesa de la cocina, contemplando una taza de café que se había enfriado hacía tiempo. La casa Sheshent y posiblemente tranquilo, sin la rutina matutina de Harold, el susurro de su periódico, el suave zumbido que hacía mientras preparaba el desayuno, la forma en que me besaba la frente antes de ir a su taller. Fue entonces cuando entró Milani.c o N2, hombres con trajes caros. Inés dijo con una voz empalagosa, estos caballeros son abogados. Necesitamos hablar sobre el patrimonio de Harold. La miré, confundido. ¿Qué quieres decir? Harold a mí, lo dejó todo a mí. Llevamos 42 años casados. El abogado más alto se aclaró la garganta y sacó una carpeta gruesa. Señora Morrison, me temo que ha habido un cambio reciente en el testamento de su esposo. Este documento tiene fecha de 2 meses antes de su fallecimiento. Se indica que todos los bienes serán transferidos a su nuera Melanie Morrison como principal beneficiario. Me temblaron las manos. Es imposible. Harold jamás lo haría. David es nuestro hijo, no Melanie. ¿Por qué lo haría? Porque a Melanie, interrumpió, acomodándose en la silla de Harold, como si perteneciera allí. Harold se dio cuenta de que David y yo podíamos administrar mejor el patrimonio. Teens, 68 años Inés, seamos honestos sobre tu L, imitaciones, a las palabras me golpearon como golpes físicos. Agarré los papeles que en manos temblorosas, escaneando el lenguaje legal que apenas podía entender. La firma de Harold estaba allí en el fondo, pero algo no cuadraba. El Harold que yo conocía jamás habría tomado una decisión así sin consultar con yo primero. ¿Dónde está David? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Sabe? ¿Qué te parece esto? La sonrisa de Milani se ensanchó, pero nunca llegó a sus ojos. David está de acuerdo. Completamente, Ann. De hecho, fue él quien sugirió a su padre que hiciera estos arreglos. Estaba preocupado por su capacidad para manejar responsabilidades financieras tan importantes. La habitación empezó a dar vueltas. Mi propio hijo. El niño lo había llevado en brazos durante 9 meses. Lo había criado y amado incondicionalmente. El que solía me había metido en nuestra cama durante las tormentas, a quien había cuidado durante cada enfermedad, a quien había aplaudido en cada partido de béisbol en juego. Quiero hablar con David, dije, intentando mantener la voz firme. Está ocupado con acuerdos laborales, respondió con desdén. Pero no te preocupes, Inges, no somos despiadados. Te daremos 2 semanas para empacar tus cosas y buscar otro lugar donde vivir. 2 semanas para empacar 42 años de matrimonio, de recuerdos, de vida. El segundo abogado
que no había hablado hasta ahora. Se movió incómodo ante señora Morrison. Usted tiene derecho a impugnar este testamento, pero dadas las circunstancias legales, los costos y el tiempo que implica, no impugnará nada, dijo Melanie con firmeza. Lo harás, Ens. Me quedé mirando esto. Mujer, que de alguna manera me había robado la vida entera en 10 minutos. La casa que Harold y yo habíamos comprado como recién casados, donde habíamos criado a David, donde habíamos planeado envejecer juntos, desapareció. La cuenta de ahorros que habíamos creado a penique durante 4 décadas, desaparecido. El coche con el que Harold me había sorprendido nuestro 40 aniversario. Se acabó. Todo se acabó. Viaja ligero, añadió Milani mientras a los abogados recogieron sus papeles. El Ejército de Salvación recogerá los muebles la semana que viene. Después de que se fueron, Joan me senté sola en lo que ya no era mi cocina, rodeada de los fantasmas de la vida que acababa de perder. Llamé a David número con dedos temblorosos, pero me fue directo al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez. Al quinto intento, un mensaje automático me informó que mi número había sido bloqueado. Mi propio hijo también lo había bloqueado. Esa noche, empaqué una sola maleta con mis pertenencias más esenciales. No pude ordenar 42 años de fotografías, recuerdos y memorias. ¿Cómo eliges qué partes de tu vida vale la pena guardar cuando solo puedes llevarte lo que cabe en una bolsa? A la mañana siguiente, Melanie estaba esperando de nuevo en la cocina, esta vez con uno de mis vestidos buenos, uno azul que Harold me había comprado para nuestro aniversario el año pasado. Times arriba, James, dijo ella, sin levantar la vista del periódico, el periódico de mi marido, a mi mesa de la cocina. Solo ha pasado un día. Protest, David. Ella se encogió de hombros. He decidido redecorar antes de lo previsto. Los de la mudanza llegarán esta tarde. Recogí mi maleta y caminé hacia la puerta. Cada paso me hacía sentir como si dejara atrás fragmentos de mi alma. En el umbral, me giré, envolví una última vez. Milani, dije en voz baja, ¿por qué haces esto? ¿Qué te hice alguna vez? Por un instante, su máscara se desvaneció, y vi algo feo y triunfante en su expresión. En existías, dijo simplemente. Why, ahora ya no. Al menos no en la vida de David. La puerta se cerró tras de mí, con una firmeza que resonó en mis huesos. Pasé esa primera noche en mi coche en el estacionamiento de Walmart, llorando hasta agotarme las lágrimas. Al final de la primera semana, mis pequeños ahorros, lo poco que a Milani no había reclamado ya, se había ido a moteles baratos y comida rápida. Así fue como terminé hurgando o en tiniers de basura detrás de los restaurantes, buscando pan del día anterior o sándwiches a medio comer que aún podrían ser seguros para cómeme. Ins Morrison, que había organizado cenas y recaudaciones de fondos para obras de caridad. Q había sido presidenta de la organización auxiliar de mujeres de la iglesia, que nunca había dejado de pagar nada en su vida. Lo peor no fue el hambre, ni el frío, ni la humillación. Fue el silencio. Nadie me llamó para ver cómo estaba. A ningún vecino se preguntó dónde había ido. Fue como si simplemente hubiera desaparecido del mundo, sin dejar rastro de mi presencia. Existía en absoluto. Pero estaba a punto de descubrir que a veces, justo cuando crees que lo has perdido todo, el universo tiene otros planes. 3 semanas después, en mi nueva realidad, estaba agachado detrás del restaurante italiano de Tony, revisando cuidadosamente el contenido de su contenedor de basura, buscando algo rescatable cuando oí tacones en el pavimento detrás de mí. Disculpe, ¿está en Morrison? John, me quedé paralizado. Un palito de pan, a medio comer, se aferró a mis dedos sucios. Lentamente, me giré, di la vuelta, y vi a una mujer de unos 50 años parada allí, impecablemente vestida con un traje gris carbón, todo sobre su dinero gritado. Desde su cabello plateado perfectamente peinado hasta su bolso de cuero italiano, la vergüenza que me atraviesa
como ácido. Ser visto así, reducido a buscar comida en fragmentos de alguien que claramente pertenecía al mundo que una vez habité. Sí, tartamudeé, intentando limpiarme las manos con mi cardigan arrugado. La expresión de la mujer se suavizó, con lo que parecía compasión genuina. No la lástima que me había acostumbrado a ver en los rostros de la gente en mí. Llamo Margaret Whitfield. Soy abogada de Nueva York. Llevo bastante tiempo buscándote, York. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Nueva York, ni en él en 30 años. Lo siento, dije, retrocediendo un poco. Creo que te has equivocado de persona. Ansu Hines Morrison A. Patterson nació en Buffalo, Nueva York, el 15 de marzo de 1956. Tu hermano era Marcus Patterson. Casi me fallan las piernas. Marcus, el nombre me esforcé tanto por olvidar, junto con todo lo demás de esa vida. Era yo. El rostro de Margaret se tornó solemne. Lamento mucho decirte esto, pero Marcus falleció hace 2 meses. Fue muy repentino. He sentido algo, dolor, arrepentimiento, cierre. En cambio, solo hubo un vacío entumecido. Marcus llevaba muerto 2 meses. Y yo me estaba enterando ahora, parado detrás de un contenedor de basura, conteniendo las lágrimas de hambre y agotamiento. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó. Margaret metió la mano en su maletín y sacó un sobre con mi nombre escrito a mano. He conocido, a pesar de las décadas. Marcus siempre había tenido una caligrafía terrible. Una de las muchas cosas por las que discutimos cuando éramos niños, porque te dejó todo en su patrimonio, sus propiedades, sus inversiones, todo. La miré convencido de que estaba alucinando de hambre. Eso no es posible. Marcus y yo no hemos hablado en 30 años. Me odiaba. Quizás deberías leer su carta antes de decidir qué sentía, dijo Margaret suavemente, extendiendo el sobre. Con manos temblorosas, la tomé y la abrí. La carta estaba escrita en papel caro, pero las palabras eran marcas puro, directo, sin tonterías y brutalmente honesto. Ins, si estás leyendo esto, entonces estoy muerto. Y Margaret, ¿te encontró? Espero que te haya encontrado bien, pero conociendo tu terco orgullo, probablemente no buscaste ayuda cuando la necesitaste. Incluso después de la muerte de Harold sabía de la muerte de Harold. Te he estado siguiendo durante años, aunque nunca lo supiste. Sé de David, sobre su esposa, sobre lo que te hicieron. Sé que probablemente estás sin hogar ahora mismo, demasiado orgulloso para pedir ayuda a nadie, tal como papá siempre dijo que estarías. Me equivoqué hace 30 años en Inns. Sobre el dinero. Se equivocó sobre el testamento de mamá y papá. Se equivocó sobre ti. Gasté 3 décadas construyendo un imperio que vale 47 millones de dólares. Y cada día me arrepentían las palabras que dije la última vez que hablamos. Nunca Case, nunca tuve hijos. Tú eras la única familia que me quedaba y era demasiado terco y me daba vergüenza pedir ayuda. Pero puedo hacer una cosa bien. Todo es tuyo ahora. El ático en la Quinta Avenida, la casa en los Hamptons, la colección de arte, el autos, todo. Pero hay una condición. Tienes que vivir en la residencia principal durante 1 año completo antes de puedo vender cualquiera de las propiedades. So como heirs, querrás venderlo todo de inmediato y vivir modestamente a un lugar tranquilo. Pero quiero que experimentes lo que se siente tener seguridad de nuevo, tener un lugar en el mundo que nadie puede arrebatarte. Margaret te explicará los detalles. Pero recuerda esto, David y su esposa no tengo ningún derecho legal sobre nada de esto. Me aseguré de ello. Lo siento, Hens, por todo. Espero que esto compense algo del dolor que causé. Tu hermano, Marcus. Leí la carta 3 veces antes de las palabras empezaron a tener sentido. 47 millones de dólares, propiedades, seguridad, una casa. Eso no me lo podían robar. ¿Es real? Le pregunté a Margaret con la voz entrecortada. El ático... Ese o lo vale 12 millones de dólares. La casa Hampton vale otros 8 millones. Además,
Ahí son varias inversiones, piezas de arte, y un Aston Martin DB6 de 1967, que estoy particularmente orgulloso. Intenté procesar los números, pero parecían imposibles. Ayer me sentí agradecido por una hamburguesa a medio comer. Ahora, alguien me decía que valía más dinero del que podía comprender a la condición que mencionó. Dije lentamente: sobrevivir allí durante un año es legalmente vinculante, explicó Margaret. Debes establecer tu residencia en el ático de la Quinta Avenida y vivir allí durante 365 días consecutivos. Si no cumple con este requisito, el patrimonio se transfiere a varias organizaciones benéficas que él designó un año. 12 meses de estabilidad, sin tener que preguntarme de dónde vendría mi próxima comida, ni dónde dormiría. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué hay de David y Milani? ¿Saben de esto? La expresión de Margaret se endureció un poco. Todavía no. Pero Marcas fue muy específico sobre sus deseos con respecto a ellos. Se fue en instrucciones detalladas sobre cómo se debe compartir cierta información cuando el momento es el adecuado. Algo en su tono sugería que había más en esta historia, algo que ella aún no estaba listo para revelarlo, pero estaba demasiado abrumado como para presionar para obtener detalles. ¿Cuándo podré? Empecé, luego me detuve, sin atreverme a tener esperanzas. Hoy, si quieres, tengo un coche esperando. Puedes conducir hasta Nueva York esta tarde y podrás ver tu nuevo hogar esta noche. Miré mi ropa rota, mayúas sucias, el olor a basura y desesperación que olía. No puedo ir a ningún lado con este aspecto. Margaret.son río, la primera calidez genuina que había visto de otro ser humano en meses. El ático tiene un armario completo de tu talla. Márquez hizo que su asistente comprara .pr ropa basada en fotos del funeral de Harold. Pensó en to do. Mientras caminábamos hacia ella elegante Mercedes negro, no pude evitar pensar en Melanie, probablemente descansando en lo que solía ser mi sala, con mi ropa puesta, durmiendo en mi cama. Creía que había ganado. Creía que borró por completo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero incluso con la emoción comenzó a crecer en mi pecho por primera vez en meses, no podía quitarme la sensación de que Márquez me había dejado más que solo dinero y propiedades. Su carta había insinuado conocimiento, información sobre David y Milani que aún no entendía. Cuando Margaret arrancó el motor y nos alejamos del restaurante, donde había estado buscando sobras hace apenas una hora, me di cuenta de que mi antigua vida no solo estaba terminando, estaba a punto de renacer de maneras que ni siquiera podía imaginar. El ático me dejó sin aliento. Ventanales de piso a techo, ofrecía una vista panorámica de Central Park, y cada mueble parecía pertenecer a un museo. A Márquez le había ido bien, mejor de lo que yo jamás hubiera imaginado. Cuando éramos niños y compartíamos una habitación estrecha en Buffalo, Margaret me dio un recorrido, mostrándome la suite principal con su vestidor lleno de ropa de mi talla exacta, una cocina gourmet que probablemente nunca usaría y una biblioteca repleta de libros de primera edición. Pero fue el estudio lo que me hizo usa en esta. Era la habitación favorita de Marcas, dijo Margaret en voz baja. Pasaba la parte del tiempo en su tiempo aquí, en sus últimos años. El escritorio de caoba dominaba el espacio, y detrás colgaba una fotografía que no había visto en décadas. Márquez y yo, de niños cuida de 8 y 10 años. Destruyendo un muñeco de nieve en nuestro patio trasero. Ambos sonreíamos, con la cara roja del frío, luciendo como los mejores amigos que solíamos ser, antes de que todo saliera mal. Guardaba esa foto en su escritorio, dijo Margaret, notando mi mirada. Lo miraba todos los días. Después Margaret se fue, prometiendo volver por la mañana para encargarse del papeleo. Me encontré sola, con más lujo que una que jamás había experimentado. Debería haberme sentido feliz, agradecido, aliviado. En cambio, me sentí perdida. El ático era hermoso, pero estéril, como una habitación de hotel que nunca me sentiría como en casa.
Regresé al estudio y me senté en el sillón de cuero de Márquez, pasando mis dedos por el escritorio liso. Fue entonces cuando lo noté, un pequeño espacio entre la superficie principal del escritorio y lo que parecía un panel decorativo en el borde trasero. Curioso, presioné el panel y para mi sorpresa, hizo clic y se deslizó a un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro había una carpeta manila, informe de investigación de Milani Morrison marcado con la letra familiar de Marcos. Mi corazón se aceleró al abrirlo. La primera página era un informe de investigadores profesionales, con fecha de hace 6 meses, antes de la muerte de Harold. La segunda página me heló la sangre. Asunto: Ann Milani Morrison. Nay Rodríguez. Nombre anterior: Milani Santos, alias conocidos a María Santos Milán. Rodríguez. Antecedentes: el sujeto estuvo casado 2 veces, anteriormente, bajo diferentes nombres. Primer matrimonio con Roberto Santos en 2015. El año 2017 finalizó cuando el sujeto desapareció con fondos de una cuenta bancaria conjunta por un total de $87,000. Segundas nupcias con James Mitchell, 201, las 8, hasta 2020. Terminó de manera similar con el sujeto, obteniendo acceso al pago del seguro de vida de $150,000 tras la sospechosa muerte de Mitchell en un accidente automovilístico. Tuve que dejar de leer y tomar varias respiraciones profundas. Esto no podía ser real. David se había casado con una mujer que podría haber matado a su anterior marido. Me obligué a seguir leyendo. El tema de la situación actual parece seguir un patrón establecido con Ann, su actual marido. David Morrison lo ha ido aislando gradualmente de su familia y amigos mientras obtiene acceso a cuentas financieras. De particular preocupación son las consultas recientes con el abogado de sucesiones sobre aceleración de los procedimientos sucesorios del padre de David, Harold Morrison. Las palabras flotaban ante mis ojos. Aceleración de los trámites sucesorios, 6 meses antes de que Harold muriera, con las manos temblorosas. Pasé a la siguiente sección, que contenía documentos fotocopiados que reconocí, el testamento de Harold, pero no la versión que me habían mostrado los abogados. Este tenía fecha de 3 años, y me dejaba todo a mí, tal como siempre había creído. Adjunto, había una nota de Márquez escritura, testamento original obtenido del abogado personal de Harold. Harold nunca cambió su testamento. Melanie falsificó el documento usando una muestra de su firma de una tarjeta de cumpleaños. Me recosté en la silla. Mi mente daba vueltas. Melanie no solo me había robado la herencia, había falsificado documentos legales para hacerlo. ¿Y Márquez? ¿Lo sabía? La había estado investigando durante meses antes de la muerte de Harold. Pero, ¿por qué no me había advertido? ¿Por qué no me había dicho Harold? Encontré la respuesta en la siguiente sección del archivo. Era una serie de fotografías tomadas con un telescopio de largo alcance. La lente de la cámara muestra a Milani reunido con un hombre que no reconocía fuera de una cafetería. La marca de tiempo mostró que fueron tomadas apenas 2 semanas antes del infarto de Harold. La última página era otra nota de Márquez Cans. Sí, ¿estás leyendo esto? Entonces, todo sucedió como temí. Intenté advertir a Harold, pero Melanie ya lo había envenenado contra mí. Le dijo que yo estaba tratando de interferir en su matrimonio. Por celos a Harold, no escuchaba. No pude salvar a Harold, pero sí pude salvar todo lo que necesitas para exponerla. Está en este archivo. Pero, ten cuidado. Ella es más peligroso de lo que crees, más peligroso de lo que yo sabía. Las palabras resonaron en mi mente mientras cerraba el archivo y miraba alrededor del lujoso estudio. Márquez había estado observando, investigando, preparándome para este momento, incluso mientras vivía inconsciente en mi pequeño y cómodo mundo, confiando en las personas equivocadas. Pasé el resto de la noche revisando el compartimento oculto, encontrando más archivos. MS Probes había ... registros bancarios que muestran transferencias sospechosas de la cuenta de Harold en las semanas previas a su muerte.
Había registros médicos que Márquez había obtenido de alguna manera, que mostraban que a Harold le habían recetado un nuevo medicamento para el corazón mes antes de morir. Medicamento que Milani había estado recogiendo en la farmacia. Lo más condenatorio de todo fue un dispositivo de grabación no más grande que un bolígrafo con una nota adjunta. Audio de Davide, la cocina de Milani, grabada 3 días después del funeral de Harold. Con dedos temblorosos, presión y play, la voz de Melanie llenó la habitación de una claridad cristalina y absolutamente escalofriante. No puedo creer lo fácil que fue. El anciano nunca sospechó una cosa, y ahora su estúpida esposa está sin hogar, y a David ni siquiera le importa a la voz del hombre. La voz de David, la voz de mi hijo, respondió con una risa. Eres genial, cariño, deshacernos de su madre fue lo mejor que hicimos. Ahora ya no queda nadie que interfiera. Con nuestros planes. El siguiente paso es que te nombren heredero de Harold en lugar de ella, continuó Milani. Mi abogado dice debería ser bastante sencillo demostrar que es mentalmente incompetente. Unos cuantos informes médicos, algún testimonio de 5 signos sobre su comportamiento errático. Y si se resiste, no lo hará. Ella es honesta, demasiado rota ahora. Además, ¿quién la va a ayudar? No tiene amigos ni familia, excepto ese hermano loco de Nueva York, que la odia. La risa cruel que siguió me revolvió el estómago. Era mi hijo, mi bebé, hablando de Ai me destruía, como si no fuera más que un obstáculo que eliminar. Apagué la grabación y me quedé en la oscuridad. Ese estudio, lágrimas corriendo por mi rostro, no lágrimas de tristeza esta vez, sino lágrimas de rabia. Pensaban que Márquez me odiaba, pensaban que estaba sola, indefensa, olvidado. Estaban equivocados. Miré la fotografía de Márquez y yo, mientras niños, y por primera vez desde su muerte, volví a sentirme cerca de mi hermano. Había pasado sus últimos meses protegiéndome de la única manera que podía, reuniendo las armas que necesitaría para contraatacar. Meloni había cometido un error crucial, había asumido que dejarme sin hogar y sin amigos significaba que era impotente, pero había olvidado algo. Y por tanto, ya no era solo la viuda de Harold, era la hermana de Marcus Patterson, y Marcus Patterson había sido muy rico. Más importante aún, Marcus Patterson había sido muy minucioso. Mientras devolvía cuidadosamente los archivos a su escondite, comencé a trazar un plan. Milani quería jugar Anne con documentos falsificados y pruebas falsas. Quería pintarme como una vieja loca, en la que no se podía confiar en bien Anne, que crea que estaba ganando. Que se sienta cómoda con su vida robada, Anne, porque mañana iba a empezar a contraatacar y me encontré con algo que ella no esperaba. La verdad, han respaldado por $47 a 1 millón y un hermano muerto, que había pensado en todo. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba a la mañana siguiente, Margaret llegó a las 9 en punto, con un maletín en la mano y una expresión que me decía que Anne sabía exactamente lo que había descubierto la noche anterior. Encontraste los archivos, dijo sin preámbulo, mientras la llevaba al estudio. Sabías que estaban allí. Márquez me ordenó que te contara sobre ellos, solo si los encontraste tú mismo. Dijo que tendrías que tomar la decisión de contraatacar en tus propios términos. Serví café del Anum, elaborada máquina que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de las personas, y se sentó en la silla frente a Márquez. Ese escritorio. Háblame del dispositivo de grabación. ¿Cómo consiguió el audio de la casa de David? La sonrisa de Margaret era afilado como una cuchilla. Tu hermano era muchas cosas, pero nunca fue descuidado. Cuando David comenzó a salir con Milani, Márquez contrató al mejor investigador privado de Nueva York, el hombre especializado en vigilancia doméstica. Eso suena ilegal. Técnicamente, el dispositivo fue colocado en una zona pública. La cocina en la ventana estaba abierta, y la grabadora estaba colocada en el alféizar exterior. La vigilancia de audio era perfectamente legal. O en conversaciones que cualquier vecino podía escuchar.
Tuve que admirar la atención de Marcas a los detalles, incluso cuando han sus implicaciones me dieron asco. ¿Cuánto tiempo estuvo grabándolas? 6 meses. Tenemos más de 40 horas de conversaciones entre David y Melanie, discutiendo todo, desde el testamento falsificado hasta sus planes para tu futuro. Margaret abrió su maletín y sacó un pequeño dispositivo digital. Text, ¿quieres saber más? No estaba seguro de tener la fuerza suficiente, pero asentí. Margaret presionó un botón, y en la voz de David volvió a llenar la habitación, pero esta vez la conversación fue diferente. Más antiguo, según el sello de fecha muestra, que fue 2 semanas antes de la muerte de Harold. ¿Estás seguro de que el cambio de medicación funcionará? David en su voz sonaba nerviosa. Cariño, créeme, ya lo he hecho antes. La digital interactuará con su nuevo corazón.m medicamento y desencadenar una arritmia. Parecerá un infarto natural. Nadie lo cuestionará. Mi taza de café se me resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de madera digitales. Sabía que hay ese nombre de mis años como enfermera antes de casarme con Harold. Provenía de las plantas de daleras y podría ser mortal en las dosis equivocadas. Ella lo mató, susurré. Margareta sintió con gravedad. La autopsia mostró niveles elevados de digital en el organismo de Harold, pero el forense asumió que era medicamentos legítimos. No fue hasta que el investigador de Márquez comparó las recetas de Harold que nos dimos cuenta de lo que había pasado, y David lo sabía. Mi hijo sabía que ella iba a asesinar a su padre. La siguiente grabación fue aún peor. Estaba fechada el día después del funeral de Harold. Phase 1. La voz de Melanie era ... triunfante. El anciano ha muerto, y su patética esposa cree que fue natural. Ahora pasamos a la segunda fase. Recibir la herencia, recibirlo todo, la casa, el dinero, el coche, todo y una vez que lo tengamos todo, nos desharemos de la madre para siempre. ¿Cómo que para siempre? O sea, la tenemos declarada mentalmente incompetente e internada en una institución estatal. Una vez encerrada, tendremos poder de abogado sobre cualquier activo que pueda tener escondido. Se pudrirá en algún asilo de ancianos del gobierno, mientras vivimos en lujo. La forma tan informal en que hablaron de destruir mi vida me nubló la vista de rabia. No eran solo codiciosos arrientes, eran asesinos a sangre fría, que no me veían más que como un cabo suelto que atar. Margaret se volvió, apagué la grabación y me estudié la cara. Hay más, pero creo que ya has oído suficiente por ahora. No, dije con firmeza. Me sorprendí con la fuerza de mi voz. Quiero oírlo todo, cada palabra. Durante las próximas 2 horas, Margaret, reproduje grabación tras grabación. Me enteré de que Melanie había estado envenenando lentamente a Harold durante semanas antes de su muerte, añadiendo pequeñas cantidades de digital a su café cada mañana. Aprendí que David había sido quien sugirió falsificar el testamento, usando su conocimiento de los hábitos de su padre para hacer la falsificación más convincente. Lo más horroroso de todo fue que me enteré de que no fui su primer víctima. El investigador privado había descubierto pruebas que vinculaban a Melanie con las muertes de sus 2 maridos anteriores, junto con al menos 2 parientes ancianos que habían cambiado misteriosamente sus testamentos poco antes de morir de causas naturales. Es una asesina en serie, dije cuando en la última grabación terminó. ¿Sí? ¿Y tu hijo está dispuesto a ayudarla en cómplice? La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Me puse de pie y caminó hasta la ventana, mirando hacia Central Park, donde las familias disfrutaban de la tarde soleada. Normal, personas que viven vidas normales, sin saber que depredadores, como Melanie, caminaban entre ellos. Quiero justicia, dije finalmente, por Harold, por sus otras víctimas y por cualquier otra persona mayor a la que pueda apuntar en el futuro. A la evidencia que tenemos es sólida, pero presentarla será complicado. Gran parte de ella se obtuvo mediante vigilancia que, si bien
La legalidad podría ser impugnada en los tribunales y Melania es inteligente. Ella descubrió bien sus huellas, entonces tenemos que hacerla confesar. Margaret arqueó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Joan me volví para mirarla y por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí yo mismo otra vez, no el roto una mujer sin hogar que había estado hurgando en contenedores de basura, pero la persona fuerte que había sido antes de que Milani intentara destruirme a mí. Le daremos exactamente lo que cree que quiere, la oportunidad de eliminarme para siempre. Pero esta vez estaremos listos para ella. Pasé el resto del día planeando con Margaret y su equipo. El investigador Márquez Sabián, el que se contrató, fue un ex agente del FBI llamado Tom Rodríguez, y tenía ideas sobre cómo atraer con seguridad a Milani para que revele su verdadera naturaleza. La clave es hacerla sentir segura, dijo Tom. Explicó mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor esa noche. Ella necesita creer que sigues estando roto, una mujer indefensa a la que echó de su casa. Si cree que de repente te has vuelto poderoso o peligroso, y créeme, esta mujer es experta en desaparecer cuando las cosas se ponen muy calientes. ¿Qué hacemos entonces? La dejamos y averigüemos poco a poco la herencia, de forma que ella crea que aún puede quitársela. La alimentamos justo, suficiente información para hacerla sentir demasiado confiada. Margaret asintió. El testamento dice que Ann tienes que vivir en el ático durante 1 año. Si algo te pasara durante ese tiempo, el dinero se destina a caridad. Ann terminé, pero Milani no lo sabe. Probablemente asume que le correspondería a David, mi pariente más cercano. Exactamente. Entonces, le dejamos pensar que al eliminarte, ella y David heredarán todo. Tam se inclinó hacia adelante. Nosotros. Necesito que contactes con David. Interpreta a la madre desconsolada que está desesperada por reconciliarse. Haz que parezca ... O si estuvieras extendiendo la mano desde una posición de debilidad. No, di, fortaleza. La idea de hablar con mi hijo, después de escuchar esas grabaciones, me revolvió el estómago, pero sabía que era necesario. Y luego esperamos a que hagan su movimiento, y cuando lo hagan, estaremos ... reabando cada palabra. Esa noche, acostado en la enorme cama de Márquez, rodeado de lujo que nunca soñé con poseer, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Hace 6 meses, había sido una feliz esposa, deseando envejecer con el hombre que amaba. Hace 3 semanas, yo había estado sin hogar y desesperado, convencido de que todos en quienes confiaba me habían abandonado. Ahora valía $47, $1,000, viviendo en un ático y planeando derribar a las personas que asesinaron a mi esposo y destruyeron mi vida. La transformación debería haber parecido surrealista, pero en cambio se sintió inevitable, como si esto siempre hubiera sido así, hacia donde me dirigía, y todo lo demás había sido solo un desvío. Mañana llamaría a David y comenzaría la tarea más importante, a la peligrosa actuación de mi vida. Tendría que convencerlo de que seguía siendo la mujer rota a la que él había ayudado a dejar de lado, mientras se preparaba en secreto para exponerlo como cómplice de asesinato. Pero esta noche me permití sentir algo que no había sentido en meses, en esperanza, a Marcas. Me había dado más que dinero y propiedades. Me había dado las herramientas que necesitaba para defenderme y el conocimiento que necesitaba. No estaba tan solo como creía. A lo lejos, oí el murmullo de la ciudad. Con la energía de la noche, a millones de personas viven sus vidas sin saber que, en un ático con vistas a Central Park, una mujer de 68 años estaba planeando acabar con un asesino. La justicia vendría para Harold y para todas las víctimas de Milani, y yo iba a ser Anel que lo entregaría. La llamada a David fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Había ensayado con Margaret Jotem durante horas, practicando el tono roto y desesperado de una madre pidiendo perdón. Cuando finalmente marqué su número,
del teléfono fijo del ático. Había bloqueado mi celular, pero no este número que nunca había visto. Mis manos temblaba tanto que apenas podía presionar los botones. Hola, su voz era precavido. Probablemente no reconozco el código de área de Nueva York en David. Soy John, soy mamá. El silencio se prolongó tanto que pensé que colgaría. ¿Cómo conseguiste este número? Su tono era frío, pero Ann podía oír algo más por debajo. Curious, me quedo con alguien, un amigo. Se me quebró un poco la voz. David, por favor, no cuelgues. Lo sé, Ann, estás enojado conmigo, pero necesito verte. Necesito disculparme. Otra pausa. ¿Disculparse por qué? Cerré los ojos y canalicé cada gramo de dolor de los últimos 3 meses por ser una carga, por no entender lo que tú y Milani intentaban hacer por mí. Fui egoísta, pensando que merecía. ¿Dónde están? ¿Tú? La pregunta llegó rápidamente, y casi podía oír las ruedas girando en su cabeza. Nueva York. Tengo una situación así. Tengo que atender algunos asuntos. Pero, David, descubrí algunas cosas sobre mí, sobre mi familia, que nunca conocí, cosas que podrían afectarte también. El anzuelo ya estaba colgando, tenía que esperar a ver si picara. ¿Qué clase de cosas? Preferiría explicárselo en persona. ¿Podrían tú y Milani venir a visitarme solo un día? Sé que no merezco su perdón, pero tengo esperanza. Espero que podamos volver a ser una familia. Podía oír voces apagadas. David estaba cubriendo. ¿La hablaba por teléfono? Con Milani. Después de lo que pareció una eternidad, volvió a la línea. Podemos ir este fin de semana, Ann, pero mamá, si esto es un juego, no es un juego. David, solo quiero a mi hijo Han de vuelta. Eso fue el jueves. El sábado por la mañana, Tom ya había cableado el ático con cámaras ocultas y dispositivos de grabación. Margaret me había informado por última vez sobre qué decir, y lo más importante es que no decir. Recuerda, advirtió, necesitan creer que eres ... 5, vulnerable. No menciones el alcance total de la herencia. No les cuentes las pruebas que tenemos . C contra ellos. Eres solo una anciana solitaria que encontró dinero por casualidad y quiere reconectarse con su familia. John llevaba uno de los conjuntos más modestos del armario que Marcus le había proporcionado. Aún así, era caro, pero no. Ann, obviamente en el ático, había sido cuidadosamente diseñado para que pareciera que me alojaba allí, temporalmente, no que vivía allí permanentemente. Habíamos ocultado la mayoría de las señales obvias de riqueza, y lo habíamos hecho parecer como si solo estuviera cuidando casas. Pero cuando el portero llamó para anunciar la visita, mi corazón se aceleró. Esto era todo. Después todo lo que había aprendido, todo lo que había planeado, estaba a punto de encontrarme cara a cara con las personas que habían asesinado a mí. Mi marido intentó destruir mi vida. Las puertas del ascensor se abrieron, y allí estaba David, mi hijo, a quien amaba incondicionalmente durante 37 años, a quien cuidé durante la varicela, y a quien animé en los juegos de las ligas infantiles, y lloré cuando se graduó de la universidad. Parecía cansado. Mayo era que sus 37 años, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío. A su lado estaba Milani, todavía hermosa, todavía perfectamente arreglada. Llevaba un vestido que estaba segura costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Estaba mirando el ático con apenas interés oculto, y prácticamente podía verla, calculando el valor de todo lo que veía. Mamá, dijo David con rigidez, aceptando mi abrazo, pero sin devolverlo. David, oh, cariño, gracias por venir. Yo me volví hacia Milani, con lo que esperaba que pareciera genuina calidez. Milani querida, te ves hermosa. La he extrañado. Los amo tanto a ambos. La sonrisa de Milani era tan falsa como su preocupación. Hens, te ves indiferente, mejor que la última vez que te vimos. Me he estado quedando aquí con una vieja amiga de la escuela de enfermería. Ella es Ana. Sido muy amable al permitirme ponerme de pie. Hice un gesto alrededor del ático. ¿Puedes creer un lugar como este? Siento que estoy viviendo un sueño.
David examinaba los muebles, las obras de arte en las paredes. La vista de Central Park esta amiga tuya le debe ir bastante bien. Vaya, sí que Levan se casó muy bien, invirtió sabiamente, siempre fue la inteligente. Dejé una nota aún, dejo de nostalgia, se filtra en mi voz. También me ha estado ayudando con algunos asuntos legales. Al parecer, hay algunos activos que desconocía. La cabeza de Milani se giró bruscamente hacia mí. Su interés, de repente, se agudizó. Activo. Miré nerviosa, como si hubiera hablado demasiado. Is complex. Algo sobre mi familia, mi hermano. Los abogados siguen ... arreglándolo todo. Tuhoma. David frunció el ceño. ¿Te refieres al tío Márquez? Yo pensé que no hablaban. No lo es. Pero, al parecer, él, me dejó algo en su testamento, nada importante, solo algunas cosas viejas de la familia. Pero los abogados creen que podría tener algún valor ellos. Me retorcí las manos con ansiedad. Realmente no lo entiendo. Todos estos abogados usan palabras tan fuertes. Vi a Melanie y David intercambiaron una mirada rápida. Pensaron que seguía siendo la misma mujer ingenua que habían manipulado antes. Perfecto, ¿qué clase de diva? Preguntó Melanie, intentando sonar casual, pero sin éxito. Mencionaron números, pero parecen imposibles. Algo sobre propiedades e inversiones. Sigo diciéndoles que ahí están. Debe ser un error. David se acercó. Mamá, ¿qué dijeron exactamente los abogados tú? Respiré temblorosamente, como si me sintiera abrumado por todo. Dijeron algo sobre $47 millones. Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? O sea, Márquez tuvo éxito, pero con tanto dinero, el silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver la codicia iluminando sus rostros mientras procesaban esto. Información, 47 millones. La voz de David estaba cuidadosamente controlada, pero podía oír la emoción subyacente. Eso es lo que dijeron. Pero hay todas estas condiciones y leyes, cosas que no entiendo. Tengo que vivir en un apartamento durante un año y hay que firmar todos estos papeles. Dejé que mi voz se apagara, sin poder hacer nada. Milani se acercó a la ventana y miró hacia Central Park con nuevos ojos. Cuando ella se giró, su expresión era cálida y amorosa, la misma máscara que había usado cuando llegó por primera vez a nuestra familia Hens. Qué buena noticia. David y yo queremos que sepas que estamos aquí para ayudarte en este proceso. ¿Tú? Por supuesto, dijo David, y por un momento casi sonó como recordé a mi hijo. Somos familia. Deberíamos haber sido más comprensivos antes. Dejé que las lágrimas me llenaran los ojos. Estaba esperando que dijeras eso. He tenido mucho miedo de lidiar con todo esto sola. No sé nada de dinero ni abogados o inversiones. No te preocupes, mamá, dijo David, rodeándome los hombros con el brazo, en un gesto que podría parecido cariñosos. Desde fuera, nos encargaremos de todo. Durante las siguientes horas, jugaron sus partes a la perfección. Milani fue atenta y dulce, preguntándome por mi salud y bienestar. David fue el hijo preocupado por cómo estaba manejando el estrés de mi nueva situación, pero pude ver el cálculo detrás de sus ojos, la forma en que miraban el ático con una nueva comprensión, la forma en que dirigieron cada conversación hacia la herencia y los requisitos legales que la rodean. Entonces, ¿tendré que vivir en este apartamento durante un año entero? Preguntó Melanie mientras nos sentábamos a comer el almuerzo que había preparado. Eso es lo que dijo el abogado, algo sobre comprobar la residencia. Si no cumplo con la condición, el dinero se destina a una organización benéfica, en cambio, y después de que pase el año, puedo hacer lo que quiera con él, vender a las propiedades, invertir el dinero, lo que yo elija. David se inclinó hacia adelante. Mamá, deberías pensar seriamente en tu seguridad a largo plazo. $47 millones son mucho dinero, pero hay que administrarlo bien. Quizás podrías volver a casa después de que termine el año. Milani sugirió, podríamos ayudarte a gestionar
todo lo relacionado con la casa. Seguían llamando a la casa de Harold mi casa, mi hogar, como si no me lo habían robado y me habían dejado sin hogar. Quejé enero esos de su parte, dije, intentando parecer agradecido Ann en lugar de disgusto. ¿Pero estás seguro después de cómo actué antes? Todos cometemos errores, Milani, dijo, extendiendo la mano para acariciarme. Su toque me puso los pelos de punta. Lo importante es que ahora estamos juntos. A medida que transcurría la tarde, se sintieron más cómodos, más seguros. Empezaron a hacer sugerencias sobre asesores financieros que conocían, abogados que podían ayudar con el proceso de herencia, formas de simplificar el proceso legal, requisitos, y mientras tanto, las cámaras ocultas grababan cada palabra, cada gesto, cada vistazo de la codicia y la manipulación que los impulsaban. Cuando finalmente se fueron esa noche, prometiendo llamarme todos los días, y me ayudó a atravesar el abrumador proceso de administrar mi herencia. Me sentí al mismo tiempo triunfante y enfermo, hasta el cansancio. Ese estómago. Habían mordido el anzuelo por completo. Pensaban que seguía siendo la misma mujer indefensa que habían victimizado antes, solo que ahora era una mujer indefensa, con acceso a $47 millones. Lo que no sabían era que yo ya tenía acceso a ese dinero junto con el mejor equipo legal que la fortuna de Márquez podía tener. Comprar y pruebas suficientes para encerrarlos a ambos por el resto de sus vidas. Pero John aún no estaba listo para activar la trampa. Quería más que justicia para Harold. A ese sonato, quería que experimentaran la misma impotencia, la misma traición, la misma destrucción completa de todo con lo que creían que podían contar. Quería que supieran exactamente cómo sentí que lo perdía todo y apenas estaba empezando. 3 semanas después, me senté desde la parte trasera de un juzgado en el norte del estado de Nueva York, observando cómo le ponían las esposas a David. El arresto tuvo lugar, ocurrió exactamente como Tom predijo. David y Melanie se habían impacientado, esperando a que Joan murió accidentalmente durante mi año de residencia. Decidieron acelerar el proceso visitando a Natico con una botella de vino, mezclada con el mismo compuesto digital que mató a Harold. Creían que fueron tan inteligentes que trajeron una ofrenda de paz a su suegra solitaria y confundida, que luchaba por manejar su abrumadora herencia. No tenían idea de que cada palabra de sus sesiones de planificación había sido registró que la botella de vino fue probada en el momento en que salieron, que los agentes federales habían estado construyendo un caso .co entre ellos durante semanas. La evidencia era abrumadora, no solo el intento de envenenamiento, sino el asesinato de Harold, el testamento falsificado y las conexiones con al menos otras 3 muertes sospechosas en el pasado de Milani. El FBI había estado buscando a María Santos, también conocida como Milán Rodríguez, también conocida como Milani Morrison, durante 2 años. El rostro de David, mientras leían los cargos en la conspiración para cometer asesinato, fraude, falsificación y complicidad en múltiples homicidios, fue algo que nunca lo olvidaré. Parecía sorprendido, traicionado, como si no pudiera creer que su plan perfecto se hubiera desmoronado. Nunca, una vez, me miró con remordimiento o arrepentimiento, incluso enfrentando cadena perpetua. Parecía más enojado por haber sido atrapado, que arrepentido por lo que había hecho. Milani, por otro lado, intentó una última manipulación. Mientras la llevaban frente a mi asiento, se detuvo y me miró directamente con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, susurró, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Sé que cometí errores, pero David es tu hijo. No dejes que destruyan a tu propia familia por esto. Me puse de pie lentamente, dibujando con cada gramo de dignidad que poseía. Mi familia, dije claramente, fue destruida en el día que asesinaste a mi esposo y me echaste de casa como si fuera basura. David dejó de ser mi hijo en el momento en que elegí ayudarte. El capataz la alejó antes de que pudiera responder, pero vi que la máscara finalmente
se le resbalaba por completo. La dulce y preocupada nuera había desaparecido, reemplazada por la asesina a sangre fría, que siempre había sido a Margaret. Me apretó el hombro mientras los veíamos desaparecer por las puertas de la sala. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pregunté. Consideré la pregunta con atención. ¿Cómo me sentí? No feliz, precisamente. No había alegría en ver al hijo que había criado convertirse en un monstruo, pero había algo más, una profunda sensación de paz, que no había sentido en más de un año. Me siento libre, dije finalmente. El legales procedimientos tardaron otros 6 meses en resolverse por completo. David se declaró culpable para evitar la pena de muerte y fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Milani decidió impugnar los cargos, pero las pruebas en su contra eran insuperables. Fue declarada culpable de 5 cargos de asesinato y condenada a muerte. Durante todo esto me permitió revocar el testamento falsificado y recuperar la propiedad legal de la casa de Harold y de todos nuestros bienes en posesiones. Podría haber regresado allí. Podría haber intentado reconstruir la vida que me habían robado a Anne. En cambio, lo vendí todo. La casa pasó a manos de una pareja joven, con 2 niños pequeños que me recordaban a Harold y yo cuando éramos recién casados, llenos de sueños y planes para el futuro. Les di un precio que podían pagar, mucho más por debajo del valor de mercado, porque quería que la casa volviera a llenarse de amor, en lugar de las sombras de la traición y asesinato. Solo conservé algunas cosas: álbums de fotos, el anillo de bodas de Harold, la colcha mi madre nos lo había hecho como regalo de bodas. Todo lo demás eran solo cosas, y aprendí que las cosas se podían robar o perder. Las cosas que realmente importaban no te las podían quitar a menos que se lo permitas. Con el dinero de la venta de la casa y la herencia de Marcas, tenía más riqueza de la que jamás soñé Pero también aprendí algo importante. El dinero no era seguridad, era solo una herramienta. Y como cualquier herramienta, su valor dependía de cómo lo usaras. Compré una casa más pequeña en un vecindario tranquilo en las afueras de Albany, cerca lo suficiente para visitar la tumba de Harold cuando quisiera, pero lo suficientemente lejos del antiguo vecindario para evitar los susurros y escaleras de gente que creía conocer mi historia. La casa no se parecía en nada al ático. Era acogedora y modesta, con un jardín donde podía cultivar tomates y rosas, y un porche delantero, donde podía sentarme con mi café de la mañana y mirar el mundo despierta. Pero lo más importante que hice con el regalo de Márquez fue algo que él habría entendido completamente: una fundación en nombre de Harold para ayudar a las personas mayores que estaban siendo abusadas financieramente por familiares. Era un problema que nunca supe que existía hasta que me pasó, pero mi investigación reveló que era terriblemente común. Hijos y nietos, parientes de confianza y cuidadores, robando sistemáticamente a las personas que más deberían haber dependido de ellos. El Harold Morrison, la fundación, brindó asistencia legal, alojamiento temporal y apoyo emocional a personas mayores que se encontraban en la misma situación que yo. Les ayudamos a navegar por el complejo sistema legal, los conectó con recursos y, lo más importante, les recordó que no estaban solos. Dirigir la fundación me dio un propósito que no esperaba encontrar a los 68 años. Cada persona que llamé ayudó a sentir que era una pequeña victoria sobre la crueldad y la codicia que casi me habían destruido. 2 años después, David Hyla, convicción de Milani, estaba en mi huerto recogiendo tomates cuando oí un portazo en la entrada. Levanté la vista y vi a Anne, una mujer de unos 70 años, camina lentamente hacia mi puerta, apoyándose pesadamente en un andador. Disculpe, gritó. ¿Es usted Ines Morrison, de la fundación? Me senté a mi cesta y me acerqué a su encuentro. Coarsy. ¿Puedo ayudarte? Sus ojos lloró hasta las lágrimas. Me llamo Dorothy Chun, mi nieto. Se lo llevó todo: mi casa, mis ahorros, incluso el anillo de bodas de mi difunto esposo. El abogado de tu fundación me ayudó a recuperarlo todo.
pero quería agradecerte personalmente. Abrí la puerta y la invité a sentarse conmigo en el porche. Mientras tomábamos té helado y tomates frescos, me contó su historia, tan parecida a la mía, aunque era como mirarse en un espejo. Lo peor no fue perder el dinero, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Me sentía como un tonto. ¿Cómo no pude ver lo que hacía? ¿Cómo podía confiar en alguien a quien le importaba tan poco? Tomé su mano curtida entre las mías, porque lo amaba San, porque creías que la familia significaba algo. No es tontería, Dorothy, eso es humano. Sonrió entre lágrimas. El abogado de la fundación me dijo que fuiste... Pasé por algo similar, yo lo hice y sobreviví. Tú también lo harás, San, esa noche, después de que Dorothy se hubiera ido a casa, al apartamento que había podido conservar gracias a la ayuda de la fundación. Yo me senté en mi porche, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Pensé en Harold, en 42 años que pasamos juntos, y los planes que se truncaron. Pensé en David como un niño pequeño, antes de la avaricia. Ahí la manipulación lo transformó en alguien que no podía reconocer. Incluso pensé en Márquez y la culpa que había cargado durante 38 años, y cómo había encontrado la manera de enmendarse, incluso después de muerto. Pero sobre todo, pensaba en el futuro. Ané a los 70 años. Estaba empezando de cero, de maneras que nunca imaginé. Tenía un hogar, un nuevo propósito y una nueva comprensión de lo que realmente importaba en vida. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mis días y suficiente propósito. Hará que esos días tuvieran sentido. Las personas que intentaron destruirme fueron encerradas donde nunca poder ian a estimar a nadie más. La casa donde Harold había sido asesinado ahora estaba llena de la risa de los niños y el amor de una familia joven construyendo sus sueños, y yo era libre, libre de la obligación a amar a quienes no me correspondían, liberarme de la culpa de no ser suficiente para quienes exigían más de lo que podían dar, libre del temor de que mi seguridad dependiera de la buena voluntad de los demás. Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, levanté mi copa de vino en un brindis silencioso. Gracias, Marcas, dije. Susurró. Gracias por darme la oportunidad de luchar. Una suave brisa agitó las hojas del roble Harold había plantado en nuestro antiguo patio trasero hace 30 años, el mismo árbol que ahora daba sombra a la joven familia que vivía allí. Algunas cosas perduraron más allá de quienes las crearon, volviéndose más fuertes y hermosas con el tiempo, al igual que la verdad, al igual que la justicia, al igual que la paz tranquila e inquebrantable que surge al saber que sobreviviste a lo peor. Te pudo pasar y saliste fortalecido. Tenía 70 años y finalmente era verdaderamente libre. Esa libertad valía más que todos los millones de Márquez juntos. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 más en historias que son las favoritas del canal y que seguro te sorprenderán. Gracias por verlas hasta aquí.